En la provincia de Santa Fe el regreso de fase es prácticamente un fantasma que cada vez cobra más fuerza. Además los números, la verdad es que no nos están ayudando. Ya veíamos las placas recién, hemos superado los 9.000 contagios desde que comenzó la pandemia y nos preguntamos qué es lo que está pensando el gobierno de la provincia, qué es lo que le dicen, qué es lo que recomiendan y sugieren desde el comité de expertos que los asesora. Estamos en comunicación con uno de ellos, con una persona que es miembro de ese comité, el doctor Julio Befani, que fue en su momento director de epidemiología de la provincia y actual miembro del comité también. Hola doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día, un gusto. ¿Cómo le va? Gracias, muy bien. Bueno, nos preguntábamos eso, ¿no? Sé que ustedes tienen reuniones con mucha frecuencia, creo que ayer fue una de esas. ¿Qué es lo que les están diciendo ustedes como comité asesor al gobierno de la provincia? ¿Nos quedamos como estamos? ¿Hacemos algunas medidas de corrección, algunas restricciones o nos damos marcha atrás con la fase? Bueno, lo que se dijo en el día de ayer, lo que se planteó, lo que se comentó y se habló en el día de ayer junto con el gobernador y la señora ministra, era la situación en la que estábamos tanto en la provincia y en la ciudad, en las grandes ciudades. Lo que se planteó era la posibilidad de ver la reducción de la circulación de aquellas actividades que no sean consideradas, digamos, esenciales, que no aquellas que afectan a la transmisión del virus de una forma importante. Esto es importante destacar porque lo que se ha visto últimamente es que la mayoría de las infecciones se producen en contacto con reuniones, digamos clandestinas, por darle un nombre, o reuniones no permitidas. O salidas, se ha visto las salidas que uno puede salir a caminar o andar en bicicleta y se para con otras personas, se baja el barbijo y se pone a conversar, a charlar. Bueno, esas son las cosas que si tenemos la oportunidad de hacerlas, no tenemos que desaprovecharlas y hacerlas como corresponde. El problema de bajar de fase o de modificar algunas de las fases en algunas poblaciones, porque tenés que tener en cuenta que no todas las poblaciones tienen la misma fase o todas las localidades están en la misma fase. Lo que sí hay que tener en cuenta es que si se modifican las fases, pedir a la población de forma reiterada, importante, que se respeten las indicaciones que se dan. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que no se saturen el sistema de salud. Cuando hablo de sistema de salud, involucro a los dos, al público y al privado. Es decir, que no se sature el sistema de salud y que si nosotros llegamos a necesitar ese sistema de salud, nos pueda brindar la atención que nos merecemos como ciudadanos de esta provincia. Claro, es cierto, a ver, si todos nos portáramos bien, si respetáramos todas las indicaciones, si fuésemos todos ciudadanos responsables, si haríamos las cosas a conciencia, seguiríamos como estamos, digamos, no tendríamos que volver atrás ni aplicar medidas. Todo depende de nosotros, en definitiva. Indudablemente, si vos me estás diciendo que vamos a llegar a ese mundo ideal donde todos vamos a hacer lo que realmente tengamos que hacer, yo creo que la disminución de casos puede llegar a ser importante. ¿Por qué? Porque no vamos a permitir que el virus circule. De todos modos, a eso tenemos que agregarle, además del buen comportamiento, de seguir con las normas que corresponden, también tenemos que tener en cuenta que el sistema de salud tiene que estar atento para poder, digamos, atender a esas personas que pueden llegar a necesitarlo. Que de todos modos el virus va a circular igual, va a seguir circulando por un tiempo, no es que de un día para el otro. Si nosotros empezamos a cumplir las tareas, por decirlo de alguna manera, a partir de hoy, vamos a tener que seguirla por lo menos 14 días, porque antes no vamos a poder ver el resultado. Los resultados se van a ver después de los 14, 15 días de haber empezado con la nueva fase, si se modifican las fases. Claro. Venimos escuchando hace un montón de tiempo, doctor, que se viene el pico, que se viene el brote, que mayo, que junio, que julio, que agosto. Ahora algunos hablan del brote de octubre. ¿Por qué tantas variables? A ver, la posibilidad, el pico es como yo siempre digo, nosotros vamos a saber
que estuvimos en el pico después que empecemos a bajar. ¿Por qué? Porque ese descenso de casos posteriores al máximo número de casos tiene que ser progresivo y sostenido. Tiene que sostenerse en el tiempo y entonces vamos a decir, en tal día estuvimos en el pico. ¿Por qué? Porque va a ser el día que tuvimos la mayor cantidad de casos. La mayor cantidad de casos diagnosticados, ya sea por laboratorio o por nexo epidemiológico. De todos modos, va a ser el día que mayor cantidad de casos tengamos. Y cuando ese valor empiece a descender y se mantenga en el tiempo, ahí vamos a poder decir que estuvimos en el pico. Lo que sí hay que tener en cuenta que vamos a seguir teniendo número de casos elevados por lo menos por un tiempo. ¿Hasta cuándo? Yo no te lo puedo decir. Tampoco te puedo decir cuándo vamos a llegar al pico o si llegamos al pico. Eso es una cosa que te lo va a dar la epidemiología poblacional. ¿Qué es lo que preocupa más? ¿El virus en sí, la capacidad que tiene o la velocidad en todo caso de contagio, la irresponsabilidad de los ciudadanos? A veces uno siente que hay algunas personas como que le quitan importancia o lo ningunean, digamos, al impacto del coronavirus. Sí, yo creo que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta y tomar conciencia de forma individual, personal, es que si nosotros no seguimos con las normas que estamos impartiendo, no vamos a poder tener la posibilidad de que si necesitamos el servicio de salud podamos llegar, porque va a llegar a una saturación y en ese momento no vamos a poder. El hecho de que sigamos teniendo casos no es Bueno, hemos tenido una pequeña pausa con la señal, hemos tenido un inconveniente. Estábamos escuchándolo al exdirector de epidemiología, a ver si lo podemos recuperar, al exdirector de epidemiología de la provincia. A ver, Julio, ¿nos estás escuchando ahora otra vez? Te recuperamos porque se cortó un poquito la señal, pero era muy interesante lo que estabas hablando respecto de la saturación en terapia. Bien, lo que te estaba diciendo, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Lo que yo estaba diciendo es que no es solamente una sola las variables que pueden afectar a lo que vos me habías preguntado. Son varias, es como dijimos, las reuniones, el no cumplimiento del uso del barbijo, el no lavado de manos, salir de forma innecesaria, es decir, no salir si yo no lo necesito, es una de las cosas que tengo que tener en cuenta. Y si salgo, cuando vuelvo a mi casa, hacer un buen lavado de manos con agua y jabón, si no puedo con alcohol en gel y si no con alcohol al 70 también es bueno. Entonces, tener el recaudo y el distanciamiento. Si yo voy a hacer la compra a algún lugar y en ese lugar hay más gente de la permitida, no entro. No es que entro porque estoy apurado. No entro. Espero que se cumplan. Y si me dicen entra, no entro. Entonces tengo que defenderme yo para poder defender al otro, cuidarme yo para cuidar al otro. Eso es muy, muy importante. Por eso que te digo, todo eso depende de cada uno, pero también depende de lo que estábamos hablando anteriormente y hablaba el colega antes. Es decir, hay que tener en cuenta que el personal de salud en general, personal de salud, todo, bioquímico, kinesiólogo, terapista, todos, el personal de maestranza, mucama, está trabajando mucho. Entonces, hay que ayudar para poder tener la atención que yo me merezco si llego a necesitarla en algún momento. La última te hago, Julio. ¿Cuándo finalmente vamos a estar tranquilos los ciudadanos, no de Santa Fe de Argentina, los ciudadanos del mundo? Cuando salga la vacuna, únicamente ahí se puede relajar uno. Bueno, la vacuna va a tener que tener un tiempo prudencial para poder tener su efecto. Vos sabés que siempre dijimos que las vacunas a partir de la aplicación tienen que tener un tiempo para que el organismo produzca los anticuerpos. A partir de ahí, dependiendo de que si vamos a hacer una o dos dosis, a partir de ahí vamos a tener la protección necesaria. Pero por lo que estamos viendo actualmente, tenemos que seguir teniendo los recaudos que estábamos diciendo en esta charla. Y después la vacuna va a ser una forma más de prevenir.
pero vamos a tener que seguir por un tiempo más teniendo todos los recaudos que habíamos comentado. Bueno, clarísimo. La verdad que un gusto, un placer poder dialogar contigo. Muchísimas gracias por estos minutos. Estamos despidiéndola al doctor Julio Befani, exdirector de epidemiología de la provincia, pero además miembro del comité de expertos que asesora al gobierno santafesino. Muchísimas gracias, que estés bien, que tengas muy buenas tardes. Igualmente, un gusto. Gracias.